transparencia sobre los actos de cada uno de los gobiernos. El mío está abierto. Quiero saludar en este momento al expresidente Eduardo Rodríguez Bercé. Bienvenido a No Mentiras. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Jimena. Bueno, el tema es importante. La gente dice, ¿qué hizo Carlos Mesa con el caso Quiborax? ¿Qué hizo Eduardo Rodríguez Bercé con el caso Quiborax? Y nada mejor que sea usted quien le pueda dar una explicación a la gente. ¿Qué hizo el gobierno de Mesa y su gobierno qué hizo en ese tema, por favor? Gracias, Jimena. Es importante transmitir a la población los alcances de la actuación, no de los presidentes o de los gobiernos, sino del Estado. Yo prefiero abordar este tema desde la perspectiva de la actuación del Estado frente a una empresa y no necesariamente bajo la óptica de estos procesos o contraprocesos que están produciéndose en estos días. Se trata de a los altos de intereses del Estado en materia de sus concesiones o la recuperación de concesiones alrededor del Salar de Uyuni, los procedimientos que debían producirse luego de una ley que dispuso la recuperación de ellos, frente a una empresa que estaba bajo el ámbito de un convenio de protección recíproca de inversiones con Chile y lo que luego terminó en un arbitraje con resultados negativos para el país. Bajo este antecedente es muy importante destacar que fue el Estado, a través de una ley, el que dispuso que el Poder Ejecutivo recupere estas concesiones de Quiborax. Lo hizo a través de una ley que facultó al gobierno de entonces, del presidente Mesa, a proceder con esta recuperación en el marco legal aplicable y una vez que se produzcan unas auditorías y algunas diligencias previas. ¿Cuál era ese marco legal que debía seguir la administración del presidente Mesa? Era el Código de Minería y estas auditorías que debían producirse en determinados tiempos. Es muy importante destacar que debían cumplirse esos procedimientos porque en el marco de la Constitución, de la Ley de Procedimientos Administrativos, del Código Minero, las decisiones que afectan los derechos del administrado, en este caso Quiborax, independientemente de su nacionalidad o independientemente de qué derechos ejercen, merecen un debido proceso. Específicamente, ese convenio de protección de inversiones señalaba que quienes invierten en Bolivia o recíprocamente en Chile merecen determinado tratamiento de debido proceso. Eso está consagrado también en la Ley de Procedimientos Administrativos y en procesos reglados en el Código de Minería que exigen dar a quien se afecta en sus derechos un debido proceso, es decir, darles oídos para que puedan alegar lo que tengan que alegar cuando se afectan sus derechos. El gobierno... Permítame, por favor. Sí, termine y luego que usted termine yo pregunto. Bueno, ese proceso debía ocurrir, esta firma debió haber sido objeto de un procedimiento que no ocurrió y llevó a reclamar ante la superintendencia por qué no se había producido este procedimiento. Esto es lo que ocurrió posiblemente con detalles más específicos en la administración anterior a mi presidencia. Cuando yo llego al gobierno, recibo una iniciativa de parte de la Superintendencia de Minas, que se transmite a través del ministro de Minas, sobre esta situación. Esto pasa al CONAPE, es el Consejo Nacional de Política Económica y Social, que ejerce como el órgano de evaluación y recomendación para el gobierno anterior a la firma de cualquier decreto. Es una decisión de un gobierno, no de un presidente, son ministros de Estado que concurren en un gabinete, que escucha la recomendación del CONAPE y toma una decisión. En algún gabinete de mi gobierno conocimos la iniciativa del Ministerio de Minas que venía desde la superintendencia para sanear, regularizar esta situación que venía siendo objeto de reclamos por parte de Quiborax. Y el informe respectivo decía que habían errores jurídicos insubsanables.
¿Cuáles eran esos errores? No se dio el debido proceso a Quiborax. Y de todas maneras se procedió a cancelar. Permítame algo, por favor, don Eduardo Rodríguez. Esos errores jurídicos insubsanables, ¿dónde estaban? ¿En qué documento? No estaban explícitos en un documento. Estaban en las reclamaciones que hacía la firma. Permítame algo. Cuando el gobierno de Carlos Mesa saca de Bolivia a Quiborax, ¿lo hace con un decreto? Exactamente. ¿Ese decreto es el que tenía las deficiencias jurídicas insubsanables? Exactamente. Ahora sí, continúe, por favor, para que la gente entienda de qué estamos hablando. Sí, es un episodio complejo. En todo caso, el gobierno que me tocó presidir entendió que ese decreto tenía esos errores porque no contempló este procedimiento previo de dar al administrado el derecho de tener su tiempo ante la administración y alegar lo que tenga que alegar. En esa línea se recomendó que el gabinete apruebe el decreto que me tocó suscribir, que señalaba que se dejaba sin efecto el decreto del presidente Mesa para dejar perfectamente restablecido el principio de legalidad. La administración pública tiene la posibilidad, no la posibilidad, el deber de sanear los actos de la administración. Nosotros debíamos haber salvado esa situación para restablecer los derechos de la administración del Estado y en su caso del administrado. Efectivamente, en ese decreto hay una parte considerativa muy extensa que relata los detalles de cómo se había procedido y en qué situación se encontraban. Hay una frase también que incorpora de que estos títulos de concesión habían quedado sin efecto y habían causado estado. Esto merece una explicación jurídica muy precisa. Cuando no hay un debido proceso, nada puede causar estado de manera definitiva. No se trata de una sentencia judicial que genera lo que se llama cosa juzgada definitiva. Se trata de una decisión administrativa que podía ser susceptible de saneamiento. Ese fue el entendimiento de mi gobierno y la recomendación que yo recibí, el gabinete recibió de CONAPE, que debíamos restablecer ese orden, ese principio de legalidad. Eso ocurrió básicamente en diciembre del año 2005. La decisión debió ejecutarse por el superintendente, porque se trata de la autoridad para ejecutar esa decisión del Ejecutivo y restablecer los derechos de Quiborax. Entonces, don Eduardo Rodríguez, la oportunidad de acudir ante la misma superintendencia y recuperar sus derechos a partir de esa decisión. Hasta ahí llegó la vigencia de mi gobierno, porque días después se produjo la transición de mando. Para que se entienda, el decreto del gobierno de Carlos Mesa tenía errores jurídicos insubsanables y el gobierno de Rodríguez Belcé corrige esos errores jurídicos, ¿correcto? Así es. Así es. Y Quiborax se basa en los errores jurídicos insubsanables para hacer el proceso que finalmente le cuesta 42 millones de dólares a Bolivia, ¿es así? Es más complejo que eso, porque en realidad el Estado tiene un tiempo de negociación, si se puede llamar de alguna forma, a esta reclamación que se formaliza ante el CIADI en febrero de 2006. Se anuncia antes de esa fecha, pero se registra en el CIADI, en este tribunal que atiende el arbitraje, y se toman varios años hasta, entiendo que es 2010, en conformar el tribunal arbitral, y finalmente este proceso arbitral culmina hace poco tiempo. Se toman muchos años en llegar a esta decisión. Posiblemente el Estado intentó negociaciones para zanjar esta situación. Y lo claro es que no llegaron a acuerdos. A mí no me toca juzgar ese proceso porque en todo caso no soy ni juez ni fui abogado del Estado, pero lo importante es revisar los méritos, los argumentos que tiene el CIADI en dos instrumentos fundamentales. El primero es una decisión en la
cual este tribunal rechaza una objeción que hace el Estado boliviano para que asuma competencia y continúe con el proceso. El Estado objetó la capacidad de esta firma para invocar su condición de firma extranjera y recurrir al convenio de protección de inversiones recíprocas y disolver la causa. CIADI rechazó al Estado esta posibilidad porque desestimó de manera explícita y con argumentos que deberán revisarse este argumento de que hubo un fraude y que podía haber llevado a considerar que era una firma que no calificaba para esa competencia. Ese es un análisis fundamental para entender también por qué Bolivia pierde el caso. El segundo instrumento, que también es de fundamental importancia, tal vez el más importante, son las razones por las cuales los árbitros, incluida la árbitro que designó el Estado boliviano, consideran que el Estado boliviano, al no haber otorgado a Quiborax ese debido proceso, esas condiciones de argumentar por qué debían preservar sus derechos o recibir una indemnización razonable en ese tiempo, merecían una decisión de condena al Estado boliviano. El laudo que esa es la Permítame, ¿y quién fue el que no le dio el debido proceso? Es contundente en este argumento. ¿Quién fue el que no le dio el debido proceso? Bueno, ese fallo se funda básicamente en la etapa de la presidencia del presidente Mesa. Entonces, ¿el gobierno de Carlos Mesa es quien no le dio el debido proceso a Quiborax? Yo insisto en la idea con la que comencé mi intervención. Este no es un tema exclusivamente de una presidencia, ni la de Carlos Mesa, ni la mía, ni la del presidente Morales. Yo prefiero concebir esto como un episodio en el cual el Estado boliviano debe mirar con una autocrítica y con un sentido de lecciones, a aprender a meditar sobre cómo reacciona frente a decisiones de Estado posiblemente absolutamente justificadas, como fue recuperar los salares alrededor de Uyuni, pero también saber cómo administró las garantías del administrado, independientemente se trate de una empresa chilena, peruana o de la de un sujeto individual. Nuestra Constitución, la anterior y la actual, generan determinados derechos de lo que representa la proporcionalidad de la actuación del Estado frente al administrado. Y también el Estado debe estar muy claro en que hay obligaciones de orden internacional que deben honrarse. Entre ellas, precisamente, estas que abrían la posibilidad de que una persona agraviada o ofendida pueda ir a un arbitraje. Y eso es lo que hizo Quiborax. Posiblemente... Expresidente, le pregunto esto, por favor. Yendo al origen, sin los errores jurídicos insubsanables, ¿había lugar al proceso o no? Yo entiendo que no, porque la razón fundamental del arbitraje, el reclamo de Quiborax fue al CIADI fue: yo no tuve las garantías que me ofreció el Estado boliviano cuando suscribió el convenio de garantías recíprocas con Chile, y que de manera explícita señala que cuando se nacionaliza o cuando se revocan los derechos otorgados a una inversión de esa naturaleza, debe otorgarse un debido proceso o ciertas garantías que le fueron negadas en ese tiempo. Tengo muchísimas más preguntas para usted, pero se me ha ido el tiempo, lamentablemente. Me encantaría, expresidente, si va a seguir en Bolivia, que nos pueda visitar, porque quiero que le cuente sobre todo a la gente, a los jóvenes, cómo es que usted llega a ser presidente de Bolivia, las circunstancias, el tiempo en que usted está en el gobierno, la misión que tenía, si tuvo la tentación de quedarse más tiempo. Así que le pido, por favor, que si va a seguir en el país la próxima semana, pudiera visitarnos. Sería un gusto para mí compartir con usted y los que siguen No Mentirás, pero tengo un compromiso de retorno muy pronto y eso me lleva a La Haya, donde tenemos también un tema muy importante para todos los bolivianos, y espero que así, con este entusiasmo que se sigue una causa no tan grata como es Quiborax, se siga más bien con mucho interés y mucha unidad, lo que nos llegará en próximos, yo diría, semanas o meses,
en el tema marítimo. Le agradezco mucho. Cuando esté de vuelta por el país, por favor, entonces, ojalá que lo podamos tener en No Mentiras. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Ahí está el tema Quiborax y la palabra de un expresidente de Bolivia. Tenemos más junto a Mariana. Ven, estudia